La verdad que es una historia que me dejó impactado, más que todo por lo que habla sobre la mujer, el papel que desempeña la mujer en este capítulo. Eh, Va a ser un capítulo muy interesante. Yo le aconsejo que se siente, disfrute, si tiene por ahí para hacer unas palomitas de maíz y disfrute conmigo este capítulo. Amén, porque vamos a aprender. Dice el capítulo 4 de Jueces. Perdón. El capítulo 4 del libro de Jueces se sitúa en un periodo de la historia de Israel conocido como la época de los jueces, que abarcó aproximadamente entre el siglo XIV y el siglo XI antes de Cristo. Después de la muerte de Josué, del establecimiento de la monarquía de Saúl, durante este tiempo Israel era una confederación de tribus sin un gobierno centralizado y Dios levanta jueces para liberarlos de la opresión de extranjeros cuando caían en la idolatría y el pecado. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque pues prácticamente es para recordar y situarnos qué estaba viviendo el pueblo de Israel en estos momentos, digámoslo, en qué contexto estamos estudiando este capítulo. Y aquí nos dice muy claramente que Israel era una confederación de tribus sin un gobierno centralizado. ¿Qué quiere decir con esto? Prácticamente que pues no estaba digámoslo, como una figura, como la fue Josué, como la fue Moisés, que prácticamente llevaba el liderazgo del pueblo. Entonces, durante este tiempo, eh, el Señor entonces asigna jueces para que sean las personas encargadas de dirigir al pueblo, para que sean personas encargadas prácticamente de llevar un control, digámoslo de tal manera. Dios levanta jueces para liberarlos de la opresión de extranjeros cuando caían en la idolatría y el pecado. Recuerde que esta fue una acción casi repetitiva que vemos en los capítulos anteriores, donde el pueblo de Israel eh, cae en pecado, se mezcla con todo esto, el pueblo de Canaán, los pueblos que ellos dejaron, que comenzaron a pedirle tributo, que esto lo veíamos en los capítulos anteriores, y pues prácticamente fue el pecado que ellos cometieron porque comenzaron a mezclarse entre estos pueblos. Entonces Dios castiga prácticamente la desobediencia del pueblo de Israel y los entrega a pueblos para que eh, se den cuenta de lo que están haciendo, del pecado que están cometiendo. Seguimos, próxima diapositiva, por favor. Situación de Israel. En Jueces 4, los israelitas vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, después de la muerte del juez Ahod. Acuérdense que esto lo hablamos, de Ahod hablamos en el capítulo pasado, que vimos cómo prácticamente él fue y asesinó al rey que se encontraba en este momento de cómo es que tenía esclavizado al pueblo de Israel. Como resultado, Dios permite que Jabín, rey de Canaán, los oprima durante 20 años con la ayuda de su comandante militar Sisara, que contaba con un ejército poderoso de 900 carros de hierro. Grábese muy bien este nombre, Sisara, que era el comandante del ejército del rey Javín. ¿Por qué? Porque más adelante prácticamente la historia se va a desarrollar con este personaje. Yo lo llamo de esa manera. Perdón, la anterior todavía estoy, hermano, la anterior diapositiva. Quería hacer énfasis en el poderío, y esto lo hablaba
creo que el hermano Jorge en la primera clase que tuvimos sobre el poderío que tenía este ejército. Dice que tenía 900 carros de hierro. Yo busqué una ilustración, creo que ahí la ven a mano derecha de la diapositiva, cuáles eran esos carros de hierro. Si pueden observar ahí a mano derecha de su diapositiva, pueden ver que es un prácticamente, son dos caballos arriando a un carro donde están montados dos hombres. Uno va conduciendo y el otro, pues prácticamente es el que va peleando. ¿Qué pasa con este armamento, digámoslo así, con esta tecnología que se tenía en ese momento? En estos momentos el que tenía esa tecnología tenía prácticamente digámoslo así, una ventaja sobre los demás. Acuérdense que en este tiempo las guerras eran prácticamente hombro a hombro. Lo que se utilizaba era lanzas, flechas y al tener este, este comandante, tener esta clase de carros o este ejército de carros, prácticamente le daba un poder impresionante. Traigámoslo a referencia al tiempo de hoy. Dentro del argot militar le llamamos que son a los carros de guerra, prácticamente es lo que hoy vemos como tanques de guerras sea, y ustedes se dan cuenta dentro de un ejército, los tanques de guerra un poderío muy grande que tiene un ejército. Entonces, por esta razón, digámoslo como tal, el pueblo de Israel estaba temeroso de enfrentarse con estos ejércitos. Seguimos. Dios permite que Javín rey de Canaán, los oprima durante 20 años con la ayuda de su comandante militar. O sea, en estos momentos se encuentran ellos bajo prácticamente esclavitud o sobre el dominio de Javín, rey de Canaán. Vamos a hablar del contexto geopolítico y religioso que se estaba viviendo en este tiempo. Dice, opresión cananea. Canaán era una región fragmentada con varias ciudades, estados. Javín y el rey de Azor representan una amenaza constante de Israel. Prácticamente ellos eran los que mantenían el poder o los que tenían el dominio en ese tiempo. Idolatría e infidelidad de Israel. En este periodo, los israelitas repetían un ciclo de pecado, castigo, clamor a Dios y liberación. Entonces, lo que estábamos hablando, lo que sucedió en los capítulos anteriores, era una acción repetitiva donde el pueblo de Israel caía en desobediencia, caía en pecado, el Señor les mandaba prácticamente castigo, pero ellos clamaban a Dios y pues el Señor tenía compasión de ellos y los liberaba. El siguiente punto es el rol de la mujer en el liderazgo. Débora es una figura excepcional como profetisa, juez y líder militar, algo poco común en el Antiguo Testamento. Prácticamente fue la primera mujer en la cual se le dio un cargo de esto. Yo digo que pues fue una mujer en la cual pues se habla en este capítulo y prácticamente se dedica este capítulo a ella, porque ella era una juez en ese tiempo. Y en el Antiguo Testamento no había surgido un personaje y mucho menos una mujer que se destacara por esta situación. En la siguiente diapositiva dice liderazgo de Débora y Barak. Dios levanta a Débora, una profetisa y jueza, quien guía a Israel en este periodo de crisis. Ella llama a Barak para liderar el ejército israelita y enfrentar a Sisarat. Aunque Barak acepta, lo hace bajo la condición de que Débora lo acompañe, por lo que la gloria y la victoria será de una mujer, a él, no la de él. Muy importante esta parte la coloqué aquí porque prácticamente Barat acepta ir a pelear contra, enfrentarse a Sisara, es si Débora lo acompaña. O sea, en sí
él tenía, para mí tenía miedo de ir. Pero como Dios respaldaba a los jueces, por esta razón, él acepta ir, pero acepta con la condición de que vaya Débora con él. Y por eso es que dice aquí más adelante, por lo que la gloria de la victoria será de una mujer, entre comillas, entre paréntesis, perdón, con lo que es Jael, porque de Jael vamos a hablar más adelante y también va a ser alguien. Por eso le decía que este capítulo prácticamente va a estar enfocado en el liderazgo y de las mujeres. ¿Por qué? Porque son punto clave en el desarrollo de esta historia o de este capítulo. Vamos a hablar quién era Débora para que pues en realidad tengamos un conocimiento claro de quiénes, de qué personajes son importantes dentro de este capítulo. Era una guerrera adoradora, líder del pueblo de Israel. Era profetisa y esposa de Lapidot. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora. Y los israelitas acudían a ella para que resolvieran sus problemas. La palmera de Débora quedaba entre Ramat y Betel, en regiones montañosas de Efraín. Entonces, como ustedes pueden observar, prácticamente era una mujer que era profetisa y era una mujer a la cual todos llevaban sus problemas, sus inconvenientes entre el pueblo de Israel para que ella tomara una decisión. Pues como ustedes pueden observar, era una mujer que tenía sabiduría, una mujer que podía mirar qué estaba pasando porque era profetisa. O sea, prácticamente ella, el Señor le revelaba qué situaciones estaban viviéndose dentro del pueblo de Israel. Y según esta situación, ella podía tomar decisiones y prácticamente por esto acudían a ella. Acuérdense que anteriormente hablamos que Israel no tiene ¿cómo es? Un líder como tal determinado. Entonces, todos los pueblos están prácticamente enfatizados en lo que el juez en ese momento, en la función que cumplían los jueces, o sea, las personas que se estipulaban como jueces. Seguimos. Vamos a hablar ahora de Barak. Era hijo de Abinoam. Vivía en la ciudad de Sedez. Fue elegido para dirigir las tropas de Israel en la batalla contra la coalición de Canaán, que amenazaba seriamente su región. Fue el quinto juez de Israel, pero eso ya lo vemos más adelante. Pero en este momento, pues prácticamente vamos a decir que fue el encargado de dirigir el ejército de Israel. Seguimos. Ah, no, Capítulo le tocaba era Cap- ¿Quién era Cisará? Vamos a hablar de Cisará. Acuérdense que yo les comenté sobre él al principio y les dije que íbamos a ver quién eran esas personas importantes dentro de este capítulo. Dice Cisará, comandante del ejército del rey de Javín, rey de Canaán. Vivían en un pueblo llamado Jaroset Yomim. Cisará tenía 900 carros de hierro y Cisará y de hierro y había sido muy cruel con los israelitas durante 20 años. Así que los israelitas pidieron ayuda al Señor. Ya hablamos sobre los 900 carros, el por qué le tenían miedo a, digámoslo, a este ejército por su poderío que tenía, la ventaja que se tenía el ejército que tenía esos carros de hierro. Y prácticamente a él lo eligen. ¿Por qué? Porque él era uno de era el comandante del ejército del rey Javín. O sea, él era el comandante supremo que le manejaba el ejército a ese rey en ese tiempo. Y acuérdese que el pueblo de Israel estaba sometido por Canaán en este tiempo, lo tenía sometido por 20 años. Así que ellos prácticamente estaban pidiendo que ser liberados de ellos, de esa esclavitud que estaban viviendo, de ese imperio que los tenía dominado. Y aquí dice que pues los israelitas pidieron ayuda al Señor, obvio.
ellos cuando ya se encontraban prácticamente, que veían que no podían ser, como es que estaban sometidos por este ejército, ellos le piden perdón al Señor y pues el Señor los escucha. ¿Quién era Jael? Vamos a hablar de Jael. Era la esposa de un hombre llamado Eber, quien era un ceneo. Los ceneos eran parientes de los medianitas. Jael aparece en la Biblia como una mujer heroica que mató a Sisarat. Eso lo vamos a ver más adelante. El líder del ejército de Javín que estaba tratando de conquistar Israel. Prácticamente yo me enfoqué en estos personajes porque de ellos es donde se determina que lo que se habla en el capítulo 4 es lo más importante y relevante de los personajes más relevantes de este capítulo. Siguiente diapositiva. Dice la derrota de Císara. Barak reúne a 10.000 hombres en el monte Tabor y con la ayuda de Dios derrota a los cananeos en el valle de Sison. Sisarat huye a pie y busca refugio en la tienda de Jael, esposa de Berseneo. Jael lo recibe y le da leche y Sisarat se duerme, lo mata clavándole una estaca en la sien. De esta manera es que muere Sisarat. Pero pues lo voy a desglosar. Acá tengo algo que les voy a, a decir, lo voy a desglosar mejor. Y acá tengo, dice, en jueces desde el 6 al 10 podemos ver, dice, Débora llama a Barat, Débora convoca a Barat, hijo de Abinoam, y le recuerda que Dios le ha ordenado reunir 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón para enfrentar a Sisarat en el monte Tabor. La promesa de Dios, Dios asegura a Barak que atraerá a Sisarat y su ejército al arroyo Sison y lo entregará en sus manos. Barak responde que solo irá a la batalla si Débora lo acompaña. De lo contrario, no irá. Débora acepta, pero con una advertencia. Débora accede a ir con él, pero advirtiendo que la victoria no dará la gloria a Barat, porque Dios entregará a Sisara en manos de mujer. Barat desciende a Sedep y reúne 10.000 hombres de Nectalí y Zebulón. Débora va con él. Del 11 al 15 podemos observar, dice, se menciona a Eber, un ceneo que se había separado de su pueblo y acampado cerca de Cedes. Este detalle será clave más adelante en la historia. Sisarat se moviliza cuando Sisarat se entera de que Barat y su ejército están en el monte Tabor, reúne 900 carros de hierro y a todos sus soldados para enfrentarse en el arroyo de Sison. Débora le dice a Barat que ha llegado el momento de atacar porque Dios ya ha entregado a Sisarat en sus manos. Cuando Barat baja al monte con sus 10.000 hombres, Dios desbarata el ejército de Sisarat, causando confusión y permitiendo que los israelitas derroten a los cananeos. El ejército de Sisarat es completamente derrotado y él mismo abandona su carro y huye a pie para salvar su vida. Desde Jueces 16 al 24 podemos ver, los israelitas persiguen a los soldados cananeos hasta Jaroset de los gentiles y destruye por completo al ejército de Sisarat. Ni uno solo sobrevive. Sisará escapa a pie y llega a la tienda de Jael. Acuerden que hablamos de Jael más, mencioné sobre Jael, que iba a tener un rol muy importante dentro de este capítulo. En la tienda de Jael, esposa de Ber el Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Canaán, y la familia de Ber. Sisará
le pide agua, pero Jael le da leche y lo cubre con una manta para que descanse. Antes, antes de dormir, le pide que vigile la entrada de la tienda y que niegue su presencia si alguien pregunta por él. Poco después, Barak llega persiguiendo a Sisarat y Jael le muestra su cadáver. Dice acá, procede después Barak, llegas cuando Sisarat está profundo y dormido, Jael toma una estaca de la tienda y un martillo y se la clava y les clava la estaca en la sien matándolo. En la muerte de Sisara, el poder de Javín, rey de Canaán, comenzó a debilitarse. Israel sigue atacando a Javín hasta que finalmente lo destruye por completo. Prácticamente, esta fue la victoria que le dio al pueblo de Israel la muerte de Sisarat, con la muerte que le hace Jael en su campaña, en su tienda. Entonces, es muy importante y podemos ver las importancias que tienen el rol de la mujer en este capítulo. Primero, ¿por quién? ¿Alguien me puede decir por quién fue la primera mujer que vimos que era importante dentro de este capítulo? Si alguien Débora. me... Débora, Exactamente. Débora. ¿Por qué? Porque fue una mujer la cual Dios levantó y la puso como juez. Y es algo muy importante, la cual yo quería hacer énfasis en estos momentos y resaltar que el papel de la mujer siempre en la Biblia lo ha tenido. Primeramente, eh, porque nuestro Señor Jesucristo nació por una mujer. Él fue el que decidió nacer del vientre de una mujer. Y vemos en este caso también a esta mujer que fue la primera juez que se levantó en el pueblo de Israel. O sea que las mujeres tienen un papel muy importante dentro, digamos, dentro del ministerio, dentro de la iglesia, que para mi concepto es digámoslo, una parte fundamental de la iglesia. Yo sé que hay muchas versiones y he escuchado muchas, digamos, personas las cuales hablan lo contrario. Y en este momento yo le quiero decirle a las mujeres, y más que todas las mujeres que se encuentran aquí en este grupo, que ustedes son prácticamente la cabeza de prácticamente lo que Dios coloca sobre ustedes, la responsabilidad de qué, de llevar también el evangelio. Y yo me doy cuenta, ¿por qué? Porque mire este grupo, en este grupo si habemos un cuatro, no sé, en realidad, pero la mayoría de que hay en este grupo son mujeres. ¿Y eso qué quiere decir? Que la mujer es más sensible a la voz de Dios. Nosotros los hombres siempre tenemos la tendencia a que de pronto a sentirnos que estamos bien, que no necesitamos de Dios o que como somos el hombre muchas veces no nos queremos someter, pero ustedes las mujeres tienen esa característica de siempre escuchar la voz de Dios, de siempre estar ahí. Y yo lo digo por experiencia propia, digámoslo Maestro. en mi caso, aquí en mi casa por mi esposa, ella es la que siempre está ahí pendiente, la que me introdujo a este grupo, la que siempre está pendiente y son mujeres que se paran en la brecha. Y así Pero- como lo fue Débora, lo que quiero decirles es que las incito a ustedes para que también se paren en la brecha. Y y no ustedes tanto tienen es, maestro, estos me excusa. ejemplos. Amén. Sí, le doy un permiso, por favor. Y no tanto en este grupo, sino si tú vas a la iglesia, en la iglesia, en casa, siempre las mujeres que están en abundante para buscar de Dios. Y Amén. detrás de las mujeres viene y llama al marido o el hijo, pero es las mujeres que están siempre ahí. Exactamente. Eso es lo que quiero dar a entender, que así como lo podemos ver en este grupo, es como prácticamente la figura que el Señor utiliza para atraer muchas personas, para atraer el hogar, para atraer los hijos. Entonces, tenga claro que la mujer
está prácticamente desempeñando un rol muy importante dentro de lo que es el Evangelio o dentro de lo que es prácticamente la comunión con Dios. Y eso lo quería hacer enfático en este capítulo que lo podemos ver. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Débora, tenemos el ejemplo de Jael, que prácticamente fue la mujer que le dio la victoria al pueblo de Israel, porque ella fue la que mató a Sisarat. Entonces, ella fue la victoria, no la llevó quién, no se la llevó Barat, se la llevó la mujer que fue la que le entregó en sus manos cómo es el cuerpo de este hombre. Entonces, es muy importante destacar la importancia que tiene la mujer en este capítulo. Siguiente, por favor. La conclusión. Aquí podemos tener la conclusión de este capítulo y decimos, Jueces 4 muestra cómo Dios usa tanto a hombres como a mujeres para cumplir su propósito y liberar a su pueblo, reafirmando su soberanía sobre las naciones y ejércitos. El Señor llama a la gente común a hacer cosas extraordinarias que solo pueden lograrse mediante la ayuda de Dios. Esta, digamos, es la conclusión que yo saqué sobre este capítulo por el rol que tiene la mujer, porque Dios levanta a cualquiera, así sea hombre o mujer, pero Dios siempre escoge personas que son insignificantes, que muchas veces creemos que no valen nada, pero el Señor siempre agarra de lo más vil, ¿para qué? Para Él demostrar su gloria. Y esto es prácticamente lo que quería hablar sobre el capítulo número 4 del libro de jueces. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano? Amén. ¿Alguna observación? ¿Algo que quieran aportar antes de las preguntas? Obvio. Ujú. Si alguien quiere hacer algún aporte, en estos momentos lo pueden hacer. Si les quedó claro, si tienen alguna pregunta, la podemos discutir y resolver en estos momentos. Sí, Dime. hermano, lo más tremendo de este capítulo es que sobre todo, o sea, destacando la función de Débora, que según lo que se leyó, Israel en ese momento estaba pasando por un momento muy difícil, donde estaban siendo oprimidos por este rey, y dice que estaban siendo oprimidos por 20 años. Y de tantos hombres que había en Israel, no se encontraba un valiente que sacara la cara por Israel. Exacto. Entonces, Débora encontró una gracia delante de Dios sobre todo. Por eso fue que el rey, la persona que estaba al frente en ese momento, le dijo, no, si tú no vas, yo no voy. ¿Por qué? Porque Débora tenía la presencia de Dios con ella, la gracia de Dios, que era que Amén. le garantizaba al pueblo la victoria. Amén. Así es, hermano. Por eso incluso él decidió darle la victoria a ella, pero que ella fuera. Él prefirió ganar la guerra, que ganar la batalla, y no llevarse la gloria o los méritos de haber matado a este rey. ¿Por qué? Porque él sabía que Débora tenía la gracia de Dios y ella era la jueza, o sea, ella era la representación, la voz de Dios en el medio del pueblo. Y mire que Barat, él no vaya si no va Débora. O sea, él le No, dice que si ella no va, él no va. él no va, él no va. Exactamente. Es tremendo lo que pasa en este capítulo. Entonces, ahí demuestra que Barat tenía miedo. Ella no Él tenía tenía miedo. miedo y estaba confiado que Débora tenía a Dios, porque como usted le Exacto. estuvimos estudiando y usted estuvo leyendo, Débora aconsejaba al pueblo. Eso era Exacto. como similar cuando Moisés estaba vivo,
que el pueblo Exacto. iba delante de Moisés a llevar su preocupación y su queja para que Moisés ayudara a resolver las dificultades que se presentaban al pueblo. Los Correcto. que tenían esa función no solamente era de juzgar al pueblo, también era de cuidar al pueblo, velar por el pueblo y pelear por el pueblo. Entonces usted dice, tantos hombres que había donde según la costumbre, la mujer no tenía ni voz ni voto. Era todo el tiempo el hombre. La mujer siempre debía de estar en la casa, atendiendo la casa, atendiendo los hijos, esperando que los esposos vinieran de la batalla para atender a sus esposos. Pero Débora, en vez de quedarse en casa, Débora salió a pelear a favor Amén. del pueblo de Israel. O sea que Dios encontró la gracia en Débora que no encontró en ninguno de los hombres que había. Y es donde dicen, como hay muchos que dicen que la mujer, hay iglesia o doctrina o corriente que Doctrina, sí, sí. la mujer predique, que la mujer hable en público. Entonces, ¿en qué lugar entonces colocamos a Débora? En el tiempo tan difícil que se estaba viendo el pueblo de idolatría, que sabemos que ellos estaban pagando una consecuencia. Ellos duran 20 años siendo oprimidos por este hombre, por este rey de Canaán, por el mismo pecado. Exacto. Y vemos que entonces Dios usa a Débora para tener misericordia del pueblo y para que Débora sacara la cara en nombre de Dios por el pueblo. Amén, amén. También cabe Amén. destacar que Jael, la mujer, porque vemos a Débora que salió a pelear la batalla, pero cuando Débora sale a pelear la batalla, que este rey sale corriendo de Canaán, que él va y se esconde, entonces esta mujer agarra, también llena de valentía, porque para una mujer agarra y tener la sabiduría, por eso es que dicen que la mujer, cuando el hombre viene a pensar, ya la mujer ha pensado 6 veces. Ya va Ella con adelante. la astucia, la sabiduría, lo endulzó, lo arropó, le dio leche, lo atendió. Bueno, tú eres rey. Lo amansó. Quizás si es un hombre, él no va a caer, va a estar alerta, pero una mujer, él dirá, esta mujer no va a tener valor para matarme. Ah, exacto. ¿Entiendes? Él se confió porque era una mujer. Porque era una mujer, entonces así mismo Dios le dio la valentía a ella, lo endulzó, lo acurrucó, lo escondió, y cuando él menos pensaba en milésimas de segundo, lo mató y fue una muerte mortal. Oye, o sea, fue algo mortal. Ella se aseguró que él no quedara con vivo, porque dice que se la enterró en la misma 100, o sea, era para que no quedara vivo. Ah, exactamente, o sea, era algo certero donde Ujú, él no podía prácticamente hacer nada. Y no, y la astucia de la mujer a esperar que él se durmiera y vio que como le dio leche, ujú. eso hace un efecto que el tipo está cansado, toma leche y Lo automáticamente lo que arropó, hace es de una vez, lo embobó. exactamente. Sí, hermanos, excelente y bueno, ¿Puedo, fue eso es una experiencia María? muy Gracias. importante. Voy No, a- déjame aclarar un punto de María, por favor, aquí. amén. De Débora, antes de que comencemos. Eh, dice, si vamos a Hebreos, bendito Dios, un momento, ¿cuál Hebreo? Hebreo 11:32. Primero dice, Débora tomó la iniciativa al convocar a Barak y ordenarle que se enfrentara a Sisara en batalla, como el Señor le había ordenado. Sin embargo, es la fe de Barak y no la de Débora, la que se alaba en Hebreo 11:32. A pesar de algunas dudas iniciales, obedeció al Señor por fe y liberó a Israel, según número 10:29. Ver comentario relacionado. Obá debería figurar como cuñado de Moisés, no como suegro. Yo tengo un libro de discipulado, pues, y esta es la descripción que me da. Que la fe de Barak, Débora cogió la iniciativa, pero la fe de Barak, que está en Hebreo 11:32, fue que hizo como venir la victoria. Eso es lo que yo veo aquí Bueno, en esta descripción. ¿Y por en- qué la fe de él no se fue solo? exactamente, ¿Por yo qué iba la a fe? ¿Por decir qué él no algo se fue sobre eso, solo? ¿eh? No sé, Porque pero si lo tenía estoy fe, leyendo aquí. No sé. porque si tenía fe, le pidió
a Pero que Débora está que en lo el libro, acompañara. pero es que está en Hebreo 32. No Yo puedo creo que él decir tenía, yo creo discutir. que él tenía fe era en Débora. En En que Débora, si, por lo en que que si Débora Débora, ajá, No aportaba. sé, Porque lo que si primero que Débora dijo que iba si no con iba él, ella, ella se él no iba a sacrificó. iba ganar la batalla. él. No sé. Pero bueno, voy a comenzar con las preguntas. Están muy fáciles. Hermano Jorge, me ayuda ahí con La la, fanfarria, fanfarria. esa, Los grillos. los grillitos. Okay. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo se llama la mujer que dio muerte a Sisara? A él. A él. A él. Amén. Le dio 100 a la 100. Amén, amén, excelente. Segunda pregunta. ¿Cuántos carros de hierro tenía el ejército de Sisarat? 900. 900 carros. Amén, amén, amén. Tercera pregunta. ¿Cuántos hombres reúne Barat? ¿Qué Ahí. tal? ¿Cuántos hombres reúne Barat para ir a pelear? Pues 10.000. Eh, exacto. ¿Y dónde acostumbraba a sentarse Débora? La Parma. Amén, amén. La palma de oro. En La el palma Parque de Las Débora. Palmeras. Excelente. Bueno, queridos hermanos, este era lo que tenía correspondiente al capítulo 4 de Jueces. Si el hermano Jorge tiene algo para aportar, le cedo el turno. Muchas gracias, hermanos. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, creo que la clase ha abarcado, usted pudo abarcar todos los puntos, más los hermanos también que estuvieron aportando. Eh, es un capítulo muy interesante, llamó mucho mi atención, honestamente, todas las partes que usted estuvo explicando, pero sobre todo cómo sale Débora de pronto, de repente. No existía ninguna profetisa, no existía eso. Por primera vez es donde se menciona y esto marcó un hito dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque una mujer tomando actitudes, tomando decisiones y motivando al pueblo como líder, esto era algo grande, ¿no? Nunca se había visto. Nunca se había visto. Amén. Nunca se había visto y es importante la manera en la que precisamente ella se sentaba, cómo ella motivaba, ¿verdad? Cómo Amén. ella se alegró, cómo alabó a Dios por la victoria, el cántico que vamos a ver mañana. Es decir, fue algo totalmente maravilloso, maravilloso. Así que pudiéramos decir que de esta historia podemos aprender muchas cosas, entre ellas cómo también Jael se unió a ella, ¿verdad? Y Dios le pudo dar, que al principio cuando yo miraba el nombre de Jael, pensaba que era un hombre, pensaba que era un hombre. Mm. Y entonces podemos mirar ahí grandemente cómo entre ella y Jael la pudo usar. Y esto da a entender que Dios puede usar a cualquier persona sin distinción. Él no tiene él no hace acepción de persona. Independientemente de que ella pertenecía a un género femenino, en ese momento ella fue la que se levantó y a ella Dios la usó. Los hombres no se quieren presentar, Tienen miedo. tienen miedo, Están de exactamente. idólatra, están buscando otra cosa. Porque Van para allá. los hombres, nosotros miramos según la clase que dio nuestra hermana ayer, era que Dios tenía que levantar jueces de tiempo en tiempo.
Y al levantarse una mujer, eso era ausencia de hombre, sin duda alguna. Y doblegarlo a ellos también su machismo, porque acordemos que se vivía en un tiempo de mucho machismo, que el hombre era que tenía la voz cantante en todo y en la guerra, y el Dios levantar una mujer también le demostraba a ellos que como dice que de lo más vil y menospreciado el Señor puede sacar grandes cosas y que no era la capacidad de ellos como hombres, sino era Dios, que Dios desde Deuteronomio, desde Éxodo, desde Número, de Levítico, le estaba diciendo a ellos, oye, yo soy que le voy a entregar en sus manos a toda esa tierra, yo soy que le voy a dar la victoria. Y cuando ellos entonces se descarrilaron, el Señor le demostró a ellos que no era por su fuerza ni su capacidad, sino que era por Dios. Amén. Amén. Y Así es. y la otra cosa es mirar como Jael, por ejemplo, que era la esposa de Jaber, cómo ella fue la que al final se encargó y mató a Císara, Sí. clavándole la estaca, ¿m? En la cabeza mientras dormía, agarró, se le pegó, hizo así, chap, listo, ya, se acabó el problema. Se acabó el problema. Amén. Increíble. Bien, mis amados, bueno, pues sí, este era cuanto yo tenía para aportar. Eh, Creo que, como había dicho, el maestro pudo abarcar todos esos puntos, los cuales fueron muy importantes. La hermana Karina con su aporte y cada uno de ustedes que estuvieron ahí dando su aporte es muy importante. Dios bendiga grandemente a nuestro hermano Jairo Vanegas, Amén. que se dedica, mi amado, a sacarle tiempo a estos capítulos para poder extraer esas verdades. Créame que es un tiempo que se dedica y gracias a Dios que tenemos hombres y mujeres que se esfuerzan para podernos traer estos tipos de enseñanza y nosotros ahora enamorarnos más, porque cuando traen estos tipos de enseñanza, ahora yo voy a leer el capítulo, pero con otro tipo de mentalidad, con todas estas explicaciones, ahora nosotros le damos una mirada más profunda al texto, Amén. que eso es lo que andamos buscando. Bien, amados, pues llegamos a la parte final.